Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todas las personas. Feliz y próspero año 2023. Feliz y próspero año 2023. Que la bendición de todos los santos siempre nos alcance y que todas las personas puedan lograr sus metas y sus sueños y sus objetivos que se han trazado en la vida. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra siguen a Iley Fao Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, Facebook o YouTube. Eh, Nada, hoy vamos a estar aquí conversando acerca de la letra del año. Vamos a conversar un poco de la letra del año y vamos a tratar de llevar el signo regente en este año. Vamos a tratar de llevarlo a un ámbito más global, porque se supone que la letra del año no es para una persona específica, sino que la letra del año es para un país o incluso para el mundo. Entonces vamos a tratar de englobar eh, este gran orden de IFA y vamos a estar viendo las cuestiones referentes a todas las cuestiones que tengan que ver con este gran orden de IFA. Lo primero, en Cuba siempre ha habido una polémica de cuál es la verdadera letra del año, de por cuál letra del año guiarnos, porque sabemos que en Cuba se saca fundamentalmente dos letras del año. Una la saca la Casona de 10 de octubre y otra que es la comisión organizadora de la letra del año, Miguel Félix Padrón, que se da cita en la Casona de 10 de octubre, y otra se saca en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que está en La Habana Vieja. Entonces, todo el mundo se está preguntando siempre por cuál nos guiamos, porque son dos letras distintas. Para nadie es secreto que esto siempre ha sucedido en Cuba, menos 2 años que se estuvieron sacando la letra de manera unificada por estas dos grandes asociaciones, pero por, por incompatibilidad de caracteres, por diversidad de criterios, por lo que haya sido, esto volvió a tomar el formato que tenía anteriormente, donde cada cual sacaba su letra. Mi casa religiosa, la cual yo represento, y Iley Fao Dara, se rige por la letra del año de la Casona de 10 de octubre. Teniendo esto sus principios en nuestros antecesores, en nuestros antepasados, que nos dejaron este legado de que esa era la letra del año donde se asistía, donde ellos asistían, incluso cuando todavía Iley Fao Dara no estaba creada, éramos algunos de los creadores de Iley Fao Dara, éramos miembros de Hechos Dara. En Hechos Dara también nos regíamos por esta letra del año. Entonces, para mí, para mi casa religiosa, para mis hijados, para todas las personas que me siguen de una forma u otra, la explicación que voy a dar no es más que la de la Casona de 10 de octubre, la de la letra del año de la Casona de 10 de octubre, o la llamada comisión organizadora de la letra del año, Miguel Félix Padrón Ordica. Entonces vamos a estar hablando donde dice IFA predestinó para Cuba y el mundo a través de esta letra del año, predestinó el Odun Ogunda Masá, con una oración profética que es Olsobo Yoni Buyogo Intoria Nibo. Si traducimos esto al español, no es más que pérdida de la tranquilidad, pérdida de la paz espiritual, pérdida de todas las cuestiones a consecuencia de la desobediencia. Entonces, la oración profética nos está dando una gran enseñanza, aunque sean palabras cortas, porque si vamos a llevar esto a un ámbito internacional, si vamos a llevar esto al ámbito mundial, si lo vamos a llevar al ámbito de nuestro querido país, la República de Cuba, entonces ya está teniendo un mensaje amplio implícito, esta oración profética, la cual dice que hay tragedia y hay pérdida de la estabilidad a consecuencia de la desobediencia. Entonces, si lo llevamos al ámbito de nuestro gran país que es Cuba, vamos a ver que Cuba está sufriendo, no es secreto para nadie, una tragedia continua tras otra. Independientemente de las cuestiones políticas, vamos a hablar de cuestiones económicas. Las cuestiones políticas ya todos las sabemos ya. Cuba está teniendo escasez de alimentos, Cuba está teniendo cosas que todos los cubanos sabemos que
para nadie es un secreto. Entonces esa es una de las tragedias más grandes que está teniendo Cuba. El éxodo, el éxodo masivo que está teniendo Cuba también es una gran tragedia para el problema familiar, y por eso vamos a ver la pérdida de la estabilidad dentro de la familia. Entonces, se está refiriendo a todas estas cuestiones, donde dice que si lo reflejamos en el mundo va a seguir habiendo eso de refugiados por causa de las guerras, porque dice que Orula está prescribiendo a través del orden Ogunda Masá que las guerras no van a terminar, porque dice que aquí los vecinos empezaban a pelear por los terrenos aledaños a sus casas. Entonces dice, ¿por qué en un momento determinado la apropiación de territorio por grandes potencias mundiales va a seguir siendo un punto de primer orden en las agendas de los grandes magnates o de las personas que se encargan de dirigir estas grandes naciones que son potencias y que llevan carreras armamentistas o carreras belicistas, y que a través de esta carrera armamentista o belicista se apropian de extensiones de territorio y empiezan a colonizar territorio. Entonces está diciendo IFA que esto no se va a acabar, que la guerra de Rusia con Ucrania va a seguir independientemente de que en un momento determinado, con este gran orden de IFA, está prescribiendo el por qué el enemigo ya no se puede considerar tan pequeño, porque el que se considere fuerte va a tener que darle crédito a su enemigo y no considerarlo pequeño, porque dice, porque aquí el hurón le perdió miedo al gallo. Es porque el hurón en un momento determinado era el más pequeño y el más vulnerable, sin embargo hizo el voz y fue capaz de perderle el miedo al gallo. Entonces dice, porque en un momento determinado las guerras a nivel mundial, hablando de este gran orden de IFA, las guerras continuarán, pero que los más pequeños o los más débiles pueden tener grandes triunfos, que es lo que está hablando de este gran orden de IFA. Dice, porque el primer refrán que le viene a la cabeza a todas las personas en el mismo momento en que se dice Ogunda Masá es: en la unión está la fuerza. Dice, porque en un momento determinado este gran orden de IFA lo que está mandando es a unirnos, no a los cubanos, no, a unirnos en un solo criterio de gobierno mundial, independientemente de que también está mandando a nosotros como cubanos, como la letra se saca en Cuba, va a repercutir de un gran peso sobre Cuba, y está mandando a que los cubanos vamos a tener la necesidad de unirnos. No voy a entrar en temas políticos, ni mucho menos, pero aquí todo el mundo sabe cuál es la necesidad de unirnos y para qué. Entonces, vamos a estar claros de esto. Dice, porque aquí Ogún y Ochosi tuvieron la necesidad de unirse para poder comer. Y estamos hablando de que en nuestro país, Cuba, hay escasez de alimentos, hay esta serie de cuestiones. Entonces, vamos a tener que hacer algo para quitar todo este tipo de calamidades y que no se manifieste esto del sol, boyó, ni buyoco, intorianismo, por una gran desobediencia que podamos tener, porque lo que está diciendo aquí IFA es que IFA está dando el consejo, IFA se está manifestando para que los que tenemos IFA seamos capaces de discernir el mensaje que nos está mandando IFA y ser capaces de dárselo al pueblo religioso que no es babalabu, que no entiende las cuestiones de IFA, pero nosotros si somos capaces, vamos a tener que ser capaces de discernir el mensaje que nos está dando y hacer algo con este mensaje. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer algo con este mensaje, entonces estamos entrando en el anismo, que no es más que la desobediencia, y entonces correremos el riesgo de desobedecer a los orichas y las consecuencias que esto acarrean, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque aquí hay que hacerle grandes prerrogativas a Orula y Obatalá, porque dice que la persona, dice por qué Orula y Obatalá hicieron grandes prerrogativas para que la persona no se muriera antes de tiempo. Dice por qué este signo está vaticinando para Cuba y para el mundo, el por qué puede haber mortandad, el por qué en un momento determinado pueden morir muchas personas a consecuencia de trastornos marinos o a consecuencia de fenómenos marinos como son tsunamis, como son ras de mar. Todas estas cuestiones hay que tener cuidado. Pueden existir accidentes marítimos, porque dice que aquí, cuando Gun entró en disputa con Yemayá, pidió el socorro de Olokun, y Olokun lo que hizo fue desbordar el mar
e invadir la tierra. Entonces hay que tener cuidado aquí en un momento determinado, no vaya a presentar este tipo de problemas marinos como tsunamis, ras de mar y toda esta serie de cuestiones, y puede haber eh, gran mortandad o una gran cantidad de personas muertas a consecuencia de este fenómeno, que es lo que dice IFA, independientemente de que también pueden ocurrir terremotos y pueden ocurrir todas estas cuestiones que está diciendo Rula. Dice porque en un momento determinado tenemos que ser recelosos a la hora de todas nuestras cosas, porque dice que aquí nace el porqué, el vigilante de Ibordun Difa. Pero también podemos ver que dice que el águila hubo la necesidad de consagrarlo en Ifá para que fuera el vigilante de Ifá. Entonces, si Ifá es la riqueza más grande que tenemos nosotros como personas, si Ifá es nuestra riqueza más grande, tenemos que ser recelosos a la hora de manifestar los consejos y los criterios que está dando IFA a través de este gran orden de IFA para Cuba y para el mundo. Entonces hay que ver los consejos que las personas puedan asumir para poder vivir un mejor año 2023, porque dice que el 2023 no va a ser bueno ni mucho menos con este Ogunda Masá, porque dice que aquí Ogunda se atravesó. Está hablando de Ogunda atravesado por Colofin, puso un paso, impidió el paso por un camino y Ogun lo atravesó. Dice, ¿por qué este año va a ser un año de testarudez? Cuando estoy hablando de testarudez, de orgullo, de todas estas cuestiones, estoy hablando para los líderes internacionales que gobiernan el mundo y que en un momento determinado puedan incluso hacer un mal uso del poder que tengan, a consecuencia de que son orgullosos, a consecuencia de que puedan ser testarudos, a consecuencia de que en un momento determinado solo le importe su orgullo, y estos grandes problemas los sufre la humanidad. Dice, ¿por qué está hablando de grandes cambios climáticos? Dice, porque hay que tener cuidado porque la guerra va a afectar todo el medio ambiente. Dice, porque la devastación, la guerra, todas estas cosas pueden seguir agravando el cambio climático. Por eso yo estaba diciendo ahorita el por qué Olokun se expandió y hubo necesidad de que Obatalá hiciera los grandes esboces para buscar las muñecas que son las dos que son esclavas de Olokun. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con cambio climático, hay que tener mucho cuidado con las guerras, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice aquí Ifae por qué puede haber cambio inminente en alguna parte de la sociedad, ya sea el gobierno, ya sea el poder, puede haber un cambio inminente en alguna parte de la sociedad importante, es lo que está prescribiendo IFA para con Ogunda Masá. Dice aquí el por qué hay que tener cuidado, porque dice que los políticos pueden enriquecerse y el pueblo puede empobrecerse más. Porque dice que aquí hablan las cajas fuertes y el por qué Olofin quería ver quién quería ser su cajero, el que guardara toda su riqueza, y todo el mundo levantó la mano porque todo el mundo lo que quería era robarle a Olofin. Entonces dice por qué las arcas públicas en un momento determinado pueden ser robadas, el por qué la miseria va a imperar para los pobres y la riqueza va a imperar para las personas ricas, el por qué los políticos en un momento determinado pueden hacer grandes desfalcos de dinero que pertenece al gobierno. Dice, ¿por qué en un momento determinado, en este orden de IFA, tenemos que hacer grandes prerrogativas? Porque dice que aquí Obatalá estiró las manos para que los Dumares le dieran el poder. Pero también dice que Ogunda Masá tuvo la necesidad, en un momento determinado, de ir a buscar el haché al cielo para que los Dumares se lo dieran. Entonces dice IFA que los Dumares le dejó las puertas abiertas del cielo a Ogunda Masá, que este es el momento de hacer prerrogativas, este es el momento de pedir, este es el momento de hacer grandes obras con nuestros orichas, porque dice que las puertas del cielo están abiertas para Ogunda Masá y para los 9 hijos que tenía el abuelo que era Sambo. Entonces hay la necesidad de hacer las grandes prerrogativas y las grandes cosas que está diciendo IFA para notar un cambio en la vida social, en la vida económica o en la vida política de nuestro gran país que es Cuba, que es lo que está prescribiendo IFA.
es lo que mandó Olofin como letra del año y son los consejos que está dando Olofin como letra del año y son los consejos que quiere Olofin que nosotros llevemos a cabo. Y lo más importante es que nos unamos, porque dice Ogunda Masá, en la unión está la fuerza. Dice porque en un momento determinado aquí habla de separaciones familiares. Dice porque las familias se están separando y eso lo estamos viviendo constantemente en nuestro país Cuba. Las familias se están separando por el éxodo masivo de cubanos que hay hacia el exterior, ya sea hacia Estados Unidos o hacia otras partes del mundo. Pero hay un éxodo masivo, reconocible, por la cantidad de personas que en un momento determinado salen del país diariamente. Ya no es ni mensualmente ni anualmente, no es diariamente el éxodo que está saliendo. Y entre eso nos encontramos nosotros también. Entonces hay que tener cuidado aquí con todas estas cosas. Dice por qué los hijos acaban con las madres. Si lo vemos así, literal, podemos hablar de que los hijos, de que hay que tener cuidado para con la educación de los hijos, de que hay que tener cuidado para todas estas cosas, pero como esto hay que englobarlo más ampliamente, porque este es el destino de un país, de una nación o incluso del mundo. Dice por qué en un momento determinado nosotros somos los hijos de la madre naturaleza y la estamos acabando. Dice por qué se va a ver aquí referido el cambio climático. Dice que si lo llevamos a nuestra Cuba, dice que en un momento determinado algunos hijos de Cuba, que somos los cubanos, estamos acabando con nuestra práctica, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice por qué hay que cuidar el medio ambiente, por qué hay que cuidar la naturaleza dicha propiamente, porque si no, esto puede tener grandes afecciones a la hora de la convivencia de la raza humana sobre la tierra, que es lo que está vaticinando IFA. Dice por qué en un momento determinado aquí se abandonaron las creencias, porque dice que aquí se abandonaron los santos. Dice que este no es el momento de abandonar los santos, que no es el momento de abandonar la fe, que es el momento de unirnos todos a hacer grandes prerrogativas para cambiar la situación que está viviendo el mundo o que está viviendo nuestro gran país, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué en un momento determinado aquí la persona no puede perder el sentido de la vida, porque va a llegar el sentido de la muerte, que fue lo que le pasó a Ogún cuando atravesó por donde Olofin dijo que no se podía atravesar. Entonces no podemos perder la gana de vivir, no podemos perder la esperanza de un nuevo amanecer, no podemos perder la esperanza de un nuevo mañana, no podemos perder la esperanza de un cambio favorable en la vida de los seres humanos, sobre todo en la de nosotros los cubanos, porque es lo que nos toca de cerca y es donde se sacó esta letra del año. Entonces hay que ver todas estas cuestiones. Dice por qué en un momento determinado hay que tener mucho cuidado aquí en Ogunda Masá, porque dice que aquí Ogún se asustó con la bulla. Dice por qué Ogún en un momento determinado se asustó con la bulla y salió corriendo. Entonces dice que por qué tenemos que hacer bulla, cómo hacemos bulla, redes sociales, cómo hacemos bulla, uniéndonos todos, ¿para qué? Para poder ahuyentar al enemigo, que es lo que está diciendo IFA. Pero dice que Ogún fue y hizo el bo con Orula y echó dentro del río el esbo y los sapos salieron corriendo. Pero dice que Ochun pasó un bochorno con su mujer Yemayá. Entonces dice aquí que hay mucho problema de orgullo, hay mucho problema de no querer dejar de hacer las cosas como se hacían, aunque no estén bien hechas. Aunque las cosas estén mal hechas, las queremos seguir haciendo como se hacían. Aunque nuestros pensamientos no sean los mejores, queremos seguir apegados a pensamientos que hoy en día no funcionan porque la sociedad cambió, porque el mundo cambió, porque el mundo avanzó y nosotros seguimos siendo retrógradas, seguimos teniendo pensamientos que ya no están de acorde con el mundo actual. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad, sobre todo de las personas jóvenes, hay que cambiar un poco la mentalidad de las personas que tienen cierta edad y que están arraigadas a un pensamiento que ya no funciona, que es hora de cambiarlo, porque ese pensamiento ya no funciona, ya no tiene sentido. Y estamos defendiendo algo que no hay por dónde cogerlo, que no es defendible. Entonces hay que ya dar un vuelco en este pensamiento, que es lo que dice IFA, porque dice
que aquí lo que están vendiendo es humo. Lo que están vendiendo es la bulla con que Ogún oyó el croar de los sapos y se asustó y salió corriendo para su casa y pasó el bochorno con su mujer que era de Maya porque le dijo que un gran guerrero que se fuera a asustar con unos sapos. Entonces, para no pasar un gran bochorno, para no tener esa gran tristeza que todos llevamos dentro, ya hay que hacer un poco de bulla y hay que hacer grandes cosas para ir cambiando estos pensamientos retrógrados o pensamientos de manera antigua que ya no nos conducen a ninguna parte, que ya no van a parar a ningún lado, que ya no hay por dónde cogerlo con pinza, porque es una cosa, es un pensamiento que ya está deteriorado, que ya no sirve, que ya no funciona, que está obsoleto. Entonces ya es hora de hacer algo para con esto, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran orden que nos dio Olofin para que vivamos este gran 2023 en el que espero que todos podamos cumplir nuestros nuestras metas y nuestros sueños. Dice, porque en un momento determinado habla de por qué Obatalá era el portero de Olofin. Dice por qué Obatalá era el portero de Olofin, sin embargo nadie lo consideraba. Nadie le daba de comer y Olofin al ver que a su casa no llegaba nadie se preocupó y mandó a buscar a Orula. Y Orula tuvo la necesidad de darle de comer 2 palomas a Obatalá porque Obatalá estaba mandándola a la gente para otro lado porque ahí nadie lo atendía. Entonces cuando Orula le dio de comer a Obatalá se levantó y le contó a Orula todo lo que sucedía ahí. Dice Ifá el por qué hay que en un momento determinado hay que tomar medidas o cartas en el asunto porque hay una serie de personajes con una serie de responsabilidades que no están cumpliendo porque dice que Obatalá lo que hacía era acostarse a dormir y todo lo desviaba. Entonces aquí podemos estar hablando de desvío de recursos, de desvío de economía, de desvío de muchas cosas porque dice que Olofin empezó a ver la pobreza. Empezó a tener pobreza porque todo lo desviaba. Entonces nos está mandando Ifá un mensaje muy claro y muy preciso para con los sistemas políticos, para con los sistemas económicos de Cuba y del mundo. Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado aquí no vaya a ser que los recursos estén llegando, sin embargo no estén cogiendo el camino que tienen que coger. Los recursos puedan estar llegando y puedan estar desviándose o puedan ir a parar a las arcas particulares de los grandes políticos, de los grandes magnates, de los grandes dirigentes. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cuestiones, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí yo estaba hablando de que el enemigo pequeño en un momento determinado hizo el boss para vencer al enemigo más grande. Dice por qué en un momento determinado el hurón le tenía miedo al gallo y el gallo abusaba del hurón. El gallo siempre lo picaba y siempre estaba encima de él. Perdón, a lo que el hurón fue a casa de Orula y le dijo que le hiciera algo para él perderle el miedo. Orula le hizo un esbozo y le advirtió al gallo que ya el hurón no le tenía miedo. Y el gallo se vanaglorió y dijo que con su sola presencia el hurón temblaría. El hurón, el gallo creyendo que el hurón le iba a seguir teniendo miedo, lo dejó que le tocara la cresta. Y el hurón pensó, si mañana me deja tocarle la cresta, se la voy a morder. Y así sucedió, el gallo lo dejó tocarle la cresta y se la mordió. Y cuando se la mordió, el gallo fue el que empezó a tenerle miedo al hurón. Entonces dice Ifá que aquí hay que dejarse ya de estar en el estado que estamos y pasar a la pérdida total del miedo, que fue lo que hizo el hurón. Le perdió el miedo al enemigo que lo tenía pasando trabajo, pasando hambre y pasando necesidad. Y por consiguiente fue capaz de rebelarse contra ese enemigo que lo tenía pasando tanta necesidad y tanta miseria. Además de que lo humillaba, además de que lo vejaba, además de que se burlaba de él. Entonces ya es hora de ir haciendo las cosas para ir perdiendo un poco el miedo, que creo que se ha perdido mucho, pero que falta mucho también, todavía. Dice por qué en un momento determinado habla de la tiñosa del gavilán. Esto es un orden donde habla mucho de la escasez de comida. Es una bendición que las divinidades regentes sean Yemayá y Orichaoco.
es una bendición, porque Orichaoco sabemos que es el oricha que se encarga de las labores agrícolas y de todas las cuestiones que tienen que ver con el campo y la siembra. Y ojalá y en este año 2023 las siembras sean abundantes para que los alimentos sean abundantes, tanto en Cuba como en el resto del mundo, para parar un poco el hambre y la necesidad que hay en el mundo entero, que es lo que está prescribiendo IFA. Pero dice aquí el por qué en un momento determinado la tiñosa y el gavilán no tenían nada que comer y estaban pasando hambre. Estaban pasando demasiada hambre y por consiguiente fueron a ver a Olofin. Olofin les prescribió que fueran a ver a Orula, pero el gavilán era tan vago que no quiso ir a ver a Orula, la tiñosa sí, y hizo el esbozo. Y Orula le prescribió a la tiñosa que no se metiera en las cosas que hacía el gavilán. Y el gavilán lo que trató fue de robar los pollos y fue abatido con una flecha por el campesino. Y la tiñosa, que llevaba 3 días sin comer, entonces encontró comida en el cuerpo de su amigo el gavilán. Porque ya que estaba muerto y la tiñosa se comía aquello. Y la tiñosa dijo que esa era la comida que Orula le había prescrito que iba a encontrar. Entonces dice, porque aquí en un momento determinado podemos este año ver traición entre amigos. Vamos a ver disputas por comida, disputa por territorio, disputa por, eh, por poder, rotura de alianzas importantes económicas, políticas y sociales dentro del ámbito mundial. Se pueden romper muchas alianzas, se pueden romper muchas cosas, que es lo que está diciendo IFA. Porque dice que aquí la muerte de uno es la conveniencia del otro. Dice que donde uno no encontró comida, el otro sí encontró comida en el cuerpo de su amigo. Entonces hay que ver porque esto es un IFA donde se pasa hambre y el hambre lleva a tomar medidas desesperadas. Vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí IFA con este gran orden de Ogunda Masá. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, no se puede. Las enfermedades que puedan aquejar a este orden de IFA son la obesidad, es importante. Es importante controlar la obesidad en este orden de IFA. Es importante controlar la diabetes y la hipertensión en este gran orden de IFA. Dice, ¿por qué en un momento determinado el criador de cochinos? Dice, ¿por qué Ogunda Masá criaba cochinos? Sin embargo, se los robaban y le ponían el rabo en la tendedera en forma de burla a Ogunda Masá. Y si llevamos esto al ámbito social, podemos ver el por qué unos pocos se llevan la parte grande y le dan al pueblo una parte pequeña en forma de burla, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque en un momento determinado le hacían esto, hasta que Ogunda Masá se dio cuenta de que le estaban robando todos los cochinos y Olofin citó a todo el mundo y preguntó quién le estaba robando los cochinos a Ogunda Masá. Nadie levantó la mano, pero cuando dijo que quién quería ser su cajero, su secretario personal, su tesorero, todo el mundo levantó la mano y Olofin se dio cuenta de por qué todo el mundo lo que le había estado robando los cochinos a Ogunda Masá y por consiguiente lo que querían era apoderarse de su fortuna y robársela toda. Y por eso le dio el cargo a Ogunda Masá de controlar sus arcas personales, sus cajas fuertes y ser su cajero. Y es porque en un momento determinado Ogunda Masá fue el que se encargó de todas las cuestiones monetarias de Olofin. Aquí está prescribiendo IFA porque en un momento determinado puede haber una ruptura económica grande a nivel mundial que pueda traer al traste ciertas y determinadas cantidades de personajes públicos presos, cierta y determinada cantidad de personas que ostentan grandes cargos presos, que es lo que está diciendo IFA. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la gran malversación que existe, a consecuencia del gran desvío de recursos y a consecuencia de la burla hacia los desfavorecidos, que es lo que está diciendo IFA. Porque lo que le hacían a Ogunda Masá no era más que burlarse de él, le robaban el porco y le dejaban el rabo enganchado en la tendedera. Entonces los ladrones se beneficiaban con la gran parte y lo que le dejaban a Ogunda Masá era una parte ínfima y en forma de burla. Hasta que Ogunda Masá se cansó y le dio las quejas a Olofin y Olofin tomó medidas con todos los ladrones de cochino, que es lo que dice IFA. Entonces hay que ver, Olofin está fiscalizando las cuestiones negativas que puedan estar pasando
en Cuba y en el resto del mundo, que es lo que dice IFA. Pero me voy a centrar en Cuba, que es donde se saca la letra del año y es de donde somos nosotros todos los cubanos. ¿Me hago entender? Dice por qué en un momento determinado Ogún y Ochosi tuvieron que unirse. Por eso este es el camino famoso donde Ogún y Ochosi se unen, porque uno tenía una necesidad y el otro otra, y no estaban comiendo. Volvemos a hablar de falta de alimento, volvemos a hablar de hambre, volvemos a hablar de necesidad, y en cada uno de los caminos de este gran orden DIFA va a hablar de lo mismo y la misma repercusión social que puede tener la falta de alimento. Entonces, aquí dice por qué Ogún tenía su machete y era capaz de atravesar la espesura, pero cuando llegaba a la presa, ya la presa se había ido por el ruido que hacía con su machete cortando las matas. Y Ochosi era capaz de tirar la flecha y matarla, pero no era capaz de atravesar la espesura para coger su presa. Fueron a verse con Orula y los dos hicieron el bo. Y Orula los mandó a botar el bo a la misma vez, al mismo lugar. Y ahí se conocieron y ahí entablaron una conversación y por eso es que los dos andan juntos y por eso se dice que en la unión está la fuerza. ¿Por qué las personas tuvieron que unirse para poder comer? El por qué Ogún y Ochosi tuvieron que negociar entre ellos para poder adquirir alimento. Y está diciendo IFA el por qué el gobierno de Cuba en este caso va a tener la gran necesidad de empezar a negociar con otros gobiernos porque si no, no va a tener cómo alimentar a su pueblo. Ya no lo tiene, pero la situación va a ir a más. La situación va a ser más precaria. Y por consiguiente va a tener que empezar a abrir por algún lado. Es lo que está diciendo IFA. Porque ya la situación va a llegar a un punto límite. Donde hay que dejar los orgullos. Porque hay otro camino que se parece mucho a este. Que es otra versión de este. Donde dice que incluso sin conocerse. El Eguá ponía a chocar a Ogún con Ochosi. Y que cuando se vieron, en vez de conversar primero, lo que hicieron fue tener un encontronazo. Y entonces después conversaron. Y fue que se pusieron de acuerdo para poder comer los dos. Entonces lo que está diciendo aquí IFA es eso. El por qué van a tener que abrir alguna brecha para que el pueblo pueda alimentarse. Para que las personas puedan tener una alimentación digna. Que es lo que está diciendo IFA. A través de este gran Ogún Damasá. Porque si nos ponemos a hablar de Ogún Damasá, no nos vamos a poner a hablar de como si lo estuviera viviendo una persona, porque esto no es para la vida de una persona. Esto es para la vida de una república, de un pueblo o incluso del mundo, porque la letra del año se saca para Cuba y para el resto del mundo. Independientemente de que sabemos que hay distintas letras del año en Venezuela, en México, en Miami hay como tres, aquí en España hay otras, hay muchas, pero yo y mi casa religiosa, por el arraigo que tenemos para con esta letra del año, es la letra del año que de una manera u otra obedecemos todas las cuestiones inherentes a esta letra del año, y el esbo que realizamos en mi casa religiosa es el esbo de esta letra del año específicamente. Sí sé que hay otras casas que sacan su letra del año, incluso agrupaciones religiosas que sacan su letra del año, pero estoy hablando de esta y de la repercusión que va a tener este Ogún Damasá o el impacto social, político y económico que puede tener este Ogún Damasá para Cuba y el resto del mundo en este año 2023. Dice por qué, yo estaba hablando ahorita de por qué debemos pedir y hacer prerrogativas, porque tenemos las puertas del cielo abiertas, porque para Ogún Damasá las puertas del cielo y de los Dumare quedaron abiertas, que fue la petición que le hizo Ogún Damasá, el haché para su padre, y Olor Dumare, benevolente, magnánimo, le dejó las puertas abiertas del cielo a Ogún Damasá. Entonces, podemos ahora, es el momento de pedirle, es el momento de hacer prerrogativas, es el momento de hacer ceremoniales para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y del mundo en general, que es lo que está diciendo IFA. Estas son las cuestiones más apremiantes que tiene Ogún Damasá como signo global. Si lo habláramos para una persona determinada, para una persona específica, a lo mejor tocaríamos otros puntos, pero para un pueblo grande o para el mundo, pienso que estos puntos que he ido tocando son los más importantes.
y espero que haya comprendido todas las personas, que hayan comprendido la magnitud del mensaje que nos está dejando este gran Ogunda Masá para Cuba y el resto del mundo. Y nada, estas eran las cosas que quería tocar acerca de la letra del año, dejar mi postura acerca de las demás letras del año. No estoy diciendo que una esté bien, la otra esté mal, no estoy diciendo nada de eso. Ahora no nos vamos a detener en pequeñeces porque nosotros los cubanos tenemos problemas más serios que atender que ponernos ahora a discutir si una letra del año sí, si la otra no. Esas son tonterías que cada cual que crea en alguna, cada cual que haga lo que tiene que hacer y cada cual que crea en el legado que le dejaron sus mayores y pues muy bien. Lo que no podemos perder es la fe y dice Ogunda Masá que en la unión está la fuerza. Lo que tenemos que hacer es unirnos, seamos de una, de otra, de la otra. Tenemos un problema grave en común que es el que hay que resolver. Lo demás no es importante. No merece la pena ahora mismo estar perdiendo el tiempo hablando de cosas banales o de situaciones sin sentido. ¿Vamos a entender? Entonces, nada. Hace rato que no salía transmitiendo por Facebook, porque por Facebook estoy presentando algunos problemas con la plataforma y también hay alguien que parece que le molesta mis directas por Facebook y me las tumba y me les quita el audio y innumerables cosas. No voy a entrar en detalle. Todo el que quiera ver una serie de directas que he ido haciendo en el paso de este tiempo, que hay más de 10 signos, pocos salidores explicados, está en mi canal de YouTube que se llama Ilay Faudar, igual que la página. Ahí la suscripción es gratuita, pueden suscribirse sin ningún tipo de problema. Hay más de 50 videos explicando varios signos y otras cosas referentes a procesos religiosos. Que este año 2023 les traiga todas las cosas buenas que todo el mundo quiere, que Olofin, Orula, Olor Dumare nos bendigan con un final feliz para este cuento y que la bendición de Olofin siempre nos alcance. Nos estamos viendo y Boris Boy Boyeche.